Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Avellán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Javier, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado. Pues es un placer y tenía muchísimas ganas y además vas a ser el último podcast del año, por lo tanto creo que vamos a acabar súper bien este 2020, aunque ha sido un año muy complicado. Vale. Bueno, os comento un poco. El doctor Avellán pues, es doctor en medicina por la UCAM, es cardiólogo intervencionista y cardiólogo clínico en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Murcia. Es máster o tiene un máster de riesgo cardiovascular en imagen en cardiología y también en hemodinámica y cardiología intervencionista. La verdad es que es increíble el currículum que tiene, pero es que además pues, es fundador de una clínica que se llama Área Sístole, que trabajan con personas que han tenido, pues a lo mejor un accidente cardiovascular, que están en una fase 2, en una fase 3 y que tienen que estar controlados por el médico y por otros profesionales de la salud. Así que también es emprendedor. Así que bueno, tienes de todo, ¿no, José? Bueno, digamos que quizá, pues, no sé si es verdad que puedo tener algunos títulos, pero lo que soy es un cardiólogo que cree, bueno, que apasionado del estilo de vida como método para prevenir y promocionar la salud y que creo que hay una falta muy importante en nuestro sistema sanitario. Entonces, pues me lancé, digamos, pues a ayudar o a crear un centro donde podamos de verdad, bueno, pues inculcar o educar a nuestros pacientes en un buen estilo de vida, porque creo que es una falta muy importante que el sistema sanitario actual pues no cubre lo suficiente, ¿no? Pues la verdad es que sí, y yo ya te digo que, y te comentaba antes, fuera de la grabación, que yo he utilizado vuestro ejemplo para unas charlas que se hacían o formaciones entre médicos como ejemplo de que muchos de vosotros, pues no solo tiene que estar en el hospital, sino que además puede tener ideas con otros colaboradores o compañeros y generar también otras empresas que son privadas, pero que están dando un servicio que a día de hoy no se puede encontrar en otros o en el propio hospital incluso. O sea, Claro. Quizá lo ideal es que estuviese dentro, que pudiésemos, bueno, pues sea el sistema sanitario que sea, no soy un anti medicina privada ni un defensor a ultranza de la pública, aunque bueno, puedo tener mis ideas, pero que lo ideal es que el sistema sanitario al que cada uno tenga acceso, bueno, pues sea completo. Y lo que ocurre es que el estilo de vida yo creo que está muy olvidado. Y muchas veces tratamos con medicación pues problemas que se pueden tratar de base con una solución mucho más fisiológica, mucho más natural y mejor. sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí la verdad es que, aunque nos estamos retrasando un poco en preguntas, pero mira, yo en esta parte decía que a veces, muchas veces, nosotros como educadores físicos queremos estar dentro de los hospitales. Y yo hacía una reflexión en esa charla diciendo que a lo mejor el hospital debería estar en un centro deportivo. Es decir, que Claro, a lo mejor vosotros, el cambio de paradigma no es que solo vosotros recetéis actividad física, sino que dentro de la propia actividad física se pueda tener un médico que sepa de ejercicio, que sepa estas variables que tú estás diciendo, para que nosotros podamos preguntaros muchas veces y llevarlo a la práctica real. claro, el sistema sanitario no empieza y acaba en el hospital es una parte. Yo muchas veces cuando voy al gimnasio pienso que voy a hacer mucho, voy a hacer por mi salud. Claro. Además, a ti te gusta mucho el ejercicio, por eso eres tan convencido. Sí. Pero bueno, venga, vamos al lío. Bueno, hoy vamos a hablar de temas de obesidad y salud cardíaca, ¿vale? Y corazón, por así decirlo. Hemos visto que hay estudios epidemiológicos que han demostrado que el exceso de peso es un factor de riesgo para tener mayores enfermedades cardiovasculares, o incluidas la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, arritmias ventriculares o alguna posible muerte súbita. Entonces, yo lo que quería empezar a preguntarte es, pues, ¿qué relación, cómo está relacionada el exceso de peso con esas enfermedades del corazón? Bueno, lo tenemos de una manera, tenemos estudios observacionales y muchísimos, pues mucha evidencia que nos dice que efectivamente la obesidad se relaciona de una manera clara con la enfermedad cardíaca. ¿En qué modo? Bueno, pues principalmente lo que ocurre en sujetos obesos es que tienen un mayor riesgo de sufrir, sobre todo enfermedad arterial coronaria. Es decir, tienen más riesgo de tener placas de colesterol en las arterias del corazón, igual que en el resto de arterias del cuerpo, pero si hablamos del corazón, en las arterias coronarias, y estas pues se pueden
pueden crecer obstruyendo la luz del vaso o incluso romperse creando pues, un infarto agudo de miocardio, un infarto de corazón. Que sabemos, por ejemplo, ya que lo han nombrado, que la principal causa de muerte súbita en mayores de 35 años es el infarto. Entonces, la obesidad está asociada con esto. No solo con el infarto, no sé si querías decir algo, no solo con el infarto, sino que sabemos que un aumento de masa corporal, debido sobre todo a grasa, pues nos crea un estado proinflamatorio que también, bueno, pues puede generar alguna enfermedad o alguna patología que también se asocia a un aumento incrementado de enfermedad arterial coronaria. Estoy hablando de diabetes, estoy hablando de hipertensión o de alteraciones del perfil lipídico. Además, el estar sometido a una sobrecarga de peso por un exceso de tejido adiposo crea al corazón que el corazón tiene que luchar contra esa sobrecarga. Y ese aumento de la poscarga, de manera crónica, sabemos que genera pues, una dilatación y una mala función de algunas cavidades cardíacas, como por ejemplo la aurícula, que se puede distender y eso da lugar a tener más riesgo de sufrir algunas arritmias auriculares, la más frecuente, la fibrilación auricular. Y también el ventrículo tiene que vencer más presión, con lo cual al final se engruesa y si el ventrículo está engrosado, le cuesta mucho pues relajarse. El corazón, a pesar de ser una bomba, tiene que tener una buena capacidad contráctil y una buena capacidad para distenderse, para relajarse. Sabemos que las personas con obesidad pueden sufrir, tienen más riesgo de sufrir lo que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, con la sístole que funciona bien, pero se relaja muy mal, se distiende muy mal. La obesidad está muy relacionada con ese tipo de insuficiencia cardíaca que efectivamente pues, ocasiona pues, disnea, una serie de problemas clínicos y con el tiempo pues, una función, un empeoramiento de la función cardíaca que puede llegar bueno, a dar lugar a pues, mucha patología, incluso la muerte. Te estoy escuchando ahora y me está viniendo a la cabeza que recientemente salió un artículo de Araceli Boraíta donde hablaba de ese tema, ¿verdad? Con Sí. deportistas y con sedentarios, ¿no? Cómo el cambio estructural del corazón debido bueno, a diferentes composiciones corporales y también posiblemente por un estado más sedentario o menos, ¿no? Sí, eso es un tema que luego a mí me parece particularmente muy interesante. Y es que hemos definido, nosotros en cardiología, bueno, pues tenemos que, bueno, en cardiología y en todas las ciencias y en medicina, pues necesitamos tener unos límites que establecemos nosotros de valores normales para empezar a saber cuándo empieza la patología. A veces es muy difícil, pero lo que empezamos a tener conciencia ahora, y es algo que me parece muy interesante, es que los valores que estamos viendo de normalidad o que hemos establecido como normales en el corazón, quizá no son los óptimos. Es porque la mayoría de gente lo tiene así, pero empezamos a ver que el corazón de una persona obesa y sedentaria suele ser bastante más grueso y más pequeño que personas con un hábito de actividad física pues mucho mayor, mucho más activas. Yeah. Digamos que el sedentarismo hace que nuestro corazón esté menos acostumbrado a distenderse, a relajarse durante más tiempo a lo largo de la vida y entonces él reacciona pues haciéndose más pequeño, no lo necesito, y más grueso. Como mucho voy a necesitar pues esfuerzos explosivos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo se está adaptando a esos estímulos estresores que le estamos generando, ¿no? Y no tenemos claro que eso sea bueno, que es el mensaje aquí. Ya, vale, perfecto. Pues esto es súper curioso, ¿eh? Porque al final el cuerpo se adapta tanto para cuando eres deportista de una manera, cuando eres sedentario de otra, pero siempre en los extremos acaba apareciendo alguna sintomatología que es perjudicial, ¿no? Claro, desde luego. Sabemos que nuestro comportamiento a lo largo de la vida pues, va a hacer o va a conformar una serie de adaptaciones que quizá no son las óptimas, ¿no? Nos hemos acostumbrado o hemos podido dar como normal una serie de valores que a lo mejor ya empiezan a ser deleterios para la salud. Eso es un problema. Bueno, y luego cuando hablábamos de todo, aparte del sedentarismo, pues que estamos viendo que a lo mejor incluso en cuanto al grosor de las paredes o el tamaño del propio corazón está afectada, cuando hay un exceso de tejido graso, también nos podemos encontrar riesgos por esa grasa ectópica, ¿no? Que se acumula en las cavidades del corazón. Sí, hablando de grasa localizada en el corazón, pues sabemos
eso es así, desde hace mucho tiempo conocemos la existencia de la que llamamos grasa epicárdica. Ujú, Dentro del corazón, las cavidades están compuestas principalmente por tejido muscular, por los cardiomiocitos, que son una célula muscular estriada, pero especial, única, que solo está en el corazón. Y en todos los tejidos, o en la mayoría de órganos de nuestro cuerpo, pues siempre puede haber o suele haber algo de tejido graso que tiene la función de, por un lado, pues metabólicamente crear un ambiente hormonal óptimo, ayuda, ujú, incluso en algunos determinados escenarios, pues puede tener la función de nutrir ese órgano o de ayudar a que, bueno, pues por ejemplo, con el tejido marrón de algunos órganos, pues a protegerlo del frío o a liberar ácidos grasos libres que le sirvan como nutrición a ese órgano. ujú. Digamos que el tejido adiposo, ectópico o de un órgano en particular, pues lo ayuda a estar equilibrado metabólicamente. Y en el corazón hay un tejido que está en el epicardio, es decir, entre el tejido muscular, entre la pared del corazón y una membrana que lo recubre, que se llama pericardio, se llama pues, tejido adiposo epicárdico. Y tiene unas funciones que son fundamentales. Sabemos que el tejido graso epicárdico se parece al tejido marrón en cuanto a que nutre al corazón, piensa que está irrigado por las mismas arterias coronarias, las mismas arterias que dan oxígeno al tejido muscular de la pared del corazón, también recogen y nutren o pueden servir de transporte para lo que se libere de ese propio tejido adiposo para nutrir al tejido muscular. ¿Vale? Entonces sabemos que eso es fundamental y el tejido adiposo del epicardio pues es necesario para que las células musculares del corazón, bueno, pues por ejemplo, se protejan del frío o tengan un aporte energético extra en determinados escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Que en sujetos obesos o, que esto es muy interesante, en sujetos que ya han sufrido un infarto de corazón, es decir, que tienen patología, Ujú, pues la liberación de hormonas de ese tejido adiposo del corazón es distinta. Por ya, ejemplo, pues la adiponectina, que es una hormona que libera el tejido adiposo, que es antiinflamatorio, ujú, sensibilizante a la insulina, está disminuida. Y en claro. cambio están aumentadas otras adipoquinas que son proinflamatorias, que generan resistencia a la insulina, es decir, que pues, desequilibran ese metabolismo local. Mm, Entonces, tan importante es la grasa a nivel global como la grasa en el corazón. Sabemos que las personas con obesidad suelen tener una grasa epicárdica, es decir, cardíaca, más patológica. Y claro. eso, bueno, estamos empezando a conocer, hay algunos estudios pues, que nos hablan de todo esto y tiene sentido pensar bueno, pues que la obesidad también tenga un efecto local en el corazón que hace que se disregule, ¿no? ¿Cómo soléis medir esta grasa pericárdica? ¿Con qué instrumentación o cómo lo soléis hacer? Vaya, eso, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero eso lo sé porque he realizado con algún compañero de trabajo algún estudio de esto, con la doctora Merelo, que realizó un trabajo fin de máster y luego su tesis en medición de grasa epicárdica. Qué Pues se bueno. puede medir por ecocardiografía, Ujú, bastante subjetivo y no tenemos claro que sea algo el estándar porque depende mucho de la orientación del plano. Lo mejor quizás sería medirlo por TAC, por un mm, escáner, mm. donde ya digamos que paras al corazón bueno, en un momento crítico del ciclo cardíaco y puedes medir bien el grosor y se puede medir por resonancia, ¿no? Quizá lo más rápido es el TAC, lo que pasa que, porque la resonancia tarda mucho más, lo que pasa que, claro, necesita radiar al paciente, aunque Claro. poco, pero bueno, quizá es el gol estándar ahora mismo, ¿no? Pues muy interesante, porque la verdad es que no todo el mundo lo puede hacer. Me imagino que mucha gente, claro, cuando te vaya escuchando dice, pero ¿y cómo puedo saber yo si tengo alguna persona Bueno, entrenando que puede tener ese riesgo y cómo lo sí. podría saber? Sí, bueno, yo siempre, y quizá me voy tangencialmente de tu pregunta, yo creo que esto es súper interesante y a los que somos un poco pues interesados o frikis de la medicina nos encanta estudiar y avanzar, pero al final en la clínica no vamos por ahí midiendo el grosor epicárdico de un paciente. Claro. Seguramente con el perímetro de cintura sea suficiente para saber si está obeso o si no. Y esto, bueno, pues simplemente son conocimientos que nos van afianzando o dando más seguridad a la hora de defender que la obesidad es algo multifactorial, que tiene muchísimas implicaciones en todos los órganos del cuerpo y que efectivamente incluso a nivel local, bueno, pues pueden afectar a la función cardíaca.
Mm. Pues y a mí cuando yo siempre voy pensando en estos temas, es verdad que hay uno que se va repitiendo mucho y que se hacen muchas preguntas a raíz de lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Dice, a pesar de que hay una gran cantidad de datos que relacionan esta exceso de peso con enfermedades cardiovasculares, hay varios estudios también que muestran como una asociación que es paradójica, ¿no? Que es entre el exceso de peso y un pronóstico positivo en enfermedades Ah, sí. cardiovasculares. ¿Qué nos podrías contar de esto? Y bueno, esa es la paradoja de la obesidad, ¿no? Mm, Y eso se ha visto, mira, eso se ha visto con la enfermedad cardiovascular, pero se ha visto también con un ingreso por lo que sea en una unidad de cuidados intensivos o incluso en pacientes con cáncer, sobre todo, de hecho, en pacientes con cáncer. Lo que se empezó a ver desde hace mucho tiempo es que los pacientes que tenían cierto grado de sobrepeso o incluso obesidad grado 1, con obesidad grado 2 y grado 3 ya menos, pero tenían mayor supervivencia que los que tenían un índice de masa corporal bajo. Entonces, ujú, pues esto se llamó la paradoja de la obesidad. Estar obeso al principio, ¿no? Estar obeso es bueno, te protege. El caso es que la mayoría de estos estudios lo que veían simplemente era una asociación entre no la obesidad, sino el peso o el índice de masa corporal con la supervivencia. Se dieron una serie de explicaciones que fueron muy peregrinas, como por ejemplo, no, es que los pacientes que fuman, como sabemos, pues los que fuman suelen tener un índice de masa corporal más bajo y como el fumar pues es lo que te mata, pues por eso los que están delgados sobreviven menos. O no, es que los pacientes que tienen alguna patología crónica muy severa, como, bueno, pues al final la caquexia del cáncer o la caquexia pues de cualquier patología, no sé, una enfermedad renal crónica que están todos ujú, enjutos, pues eso es lo que te mata y por eso vemos que los delgados se mueren más. Al final, la opción que obviamente nos parece más plausible es que ese aumento de peso no fuese debido a un exceso de grasa, sino que los pacientes que también tienen buena masa muscular, que sabemos que fisiopatológica o fisiológicamente nos protege de la enfermedad metabólica o de la enfermedad crónica cardiovascular, bueno, pues están más preparados para sufrir una agresión y sobreviven más. Quizá la cantidad de masa muscular, el porcentaje de masa magra, puede explicar la paradoja de la obesidad, si es que era una paradoja, ¿no? ujú. Pues la verdad es que es un tema súper interesante. Yo creo que además se sigue cuestionando y yo creo que ya poquito a poco se van introduciendo nuevas medidas como la dinamometría o, como has dicho, ¿no? Un perímetro abdominal más una dinamometría, más a lo mejor Claro, algún test de sentarse y levantarse para ver la fuerza, incluso se podría hasta medir la potencia del tren inferior. Y eso claro. daría muchísima información y no tendría un coste añadido muy elevado y el tiempo que se tarda en realizar esa prueba, pues no sé, pues eso, son 30 segundos entre que lo explicas, a lo mejor 2 minutos y la Sí, dinamometría otros 2 minutos. Pues yo creo que eso sí. sería muy interesante combinar esos datos para luego poder entender mejor todas estas cosas que están ocurriendo tanto a nivel de mortalidad como a nivel por así decirlo, de funcionalidad, es decir, de cómo la persona es capaz de llevar su día a día sin problemas ni riesgos, ¿no? Pues la verdad Pero que ahí, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que tenemos que empezar a aplicar. No lo aplicamos muchas veces porque no se sabe. yo estoy convencido de que porque no se sabe y como se va muy rápido porque tienes poco tiempo en las consultas y demás, por eso yo creo que es muy importante tener relación con, por ejemplo, con centros deportivos o que haya profesionales que hagan esas pruebas fuera de vuestro entorno médico para que vosotros tengáis esa información y a lo mejor os centréis en lo importante, ¿no? Que es en resolver de alguna manera el motivo por el que ha ido o por el que puede tener una patología o incluso saber cómo poder llevarlo a una situación de bienestar, ¿no? Es decir, que muchas veces yo siempre digo que el médico lo que intenta muchas veces es frenar el problema, pero que a lo mejor lo importante sería evaluar todo el riesgo para no frenarlo, poner un parche, sino para solucionarlo, que muchas veces lo solucionáis. O sea, Me que encanta, yo que me encanta esa visión optimista que tienes, pero yo creo que falta falta, conocimiento. bueno, De verdad, no lo digo, y no lo digo como algo contra mi gremio. Soy un médico y estoy orgulloso de serlo. Pero mm, de verdad que yo aprendí y entendí
o integré todo esto que ahora estamos hablando, y estoy orgulloso de poder hablar con esto, de esto hoy, lo integré después de mi formación como médico, después de mi especialización como cardiólogo y durante mi especialización en cardiología intervencionista, de pura casualidad, que me empecé a rodear de gente que me hablaba de esto y yo investigué sobre esto y dije, "Oh, es que es verdad". Ya. Entonces, es que no se sabe, no digo que se niegue su existencia, digo que, bueno, pues en la vida hay muchos condicionantes y muchas circunstancias y esto interesa menos que otras cosas. No es un mensaje paranoico ni conspiranoico. Simplemente digo que el deporte y la alimentación no tienen unos apoyos detrás que hacen que cuando luchas contra algo que sí que tiene esos apoyos, pues se le Ya. da protagonismo a otras cosas. Ya está. Ya. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Como hemos estado, o como has comentado, el tema un poco más de la masa muscular, pues me gustaría preguntarte también, pues, ¿qué visión tienes tú sobre la importancia que tiene esa masa muscular en toda la enfermedad cardiovascular? ¿Y cómo influye sobre todo? Sí, bueno, pues cada vez tenemos más evidencia y hay estudios bastante claros. Es verdad que no son ensayos clínicos, porque es muy difícil en nutrición y en ejercicio físico realizar ensayos clínicos, pero son estudios observacionales con muchísimos pacientes, a veces más de cientos de miles, con grandes bases de datos, donde nos hablan, y parece que siempre se apunta a la misma idea, que un músculo, un porcentaje de masa magra muscular óptimo te protege de la enfermedad cardiovascular y sobre todo la gente que tiene poco músculo, poca masa muscular, muere más, sobre todo de enfermedad cardiovascular, pero también por todas las causas, de cáncer y otras enfermedades crónicas. Entonces debemos de empezar a darle protagonismo al porcentaje de masa muscular como un factor protector de la enfermedad. Y no solo nos basta con estar delgados o no tener un acúmulo de masa grasa, sino que hay que trabajar y debemos de ser activos para tener un músculo fuerte y sano, porque nos va a proteger. Y esto tiene mucho sentido fisiológicamente. Sabemos que el músculo no es solo el órgano que se dedica a movernos, que crea el movimiento necesario para la vida, sino que también es un órgano endocrino, pues que libera hormonas que funcionan en el propio sitio, en el propio lugar del músculo y también afectan a todo el cuerpo. Y Mm. eso es fundamental porque son sensibilizantes a la insulina, protegen de un aumento patológico de la tensión arterial, son antiinflamatorias. Mira, siempre hemos creído, y déjame que vuelva a dar una píldora muy cardiológica, pero siempre hemos creído o creemos que la placa de colesterol, los sanitarios y los cardiólogos incluidos, ocurre porque el colesterol circulante entra en la pared arterial. Y entonces es una hipótesis que algunos cardiólogos llaman inside to in, desde dentro de las arterias hasta la placa de ateroma, desde dentro a dentro. El colesterol entra, pero cada vez tenemos más evidencia o hay, como estamos comentando, pues muchos estudios que apuntan a que no es el colesterol el que entra porque sí, sino que hay algo que se le abre la puerta. Y eso es pues un estado proinflamatorio, la tensión arterial, la resistencia a la insulina. Debemos de cambiar de esta inside to in a la outside to in. Es decir, desde fuera de la arteria hay algo, un porcentaje bajo de masa muscular, un porcentaje alto de masa magra, que crea una inflamación sistémica fuera y hace que dentro del vaso se acumule el colesterol, es decir, se le abre la puerta. No es que se acumule, es decir, hay una serie de procesos que crean placas de colesterol. Sí, ¿Vale? eso es súper interesante. Sí. Y entonces debemos de cambiar de ese punto de vista. No es el colesterol, no está dentro de nuestras arterias, sino que es todo el comportamiento o toda la fisiología de nuestro cuerpo que crea un estado proinflamatorio que puede dañar la pared vascular y conduce a un aumento de la placa aterosclerótica, que es lo que nos enferma principalmente. ¿No? La enfermedad de corazón, enfermedad de las arterias periféricas, enfermedad cerebral, la enfermedad cardiovascular, que es la que nos mata. Es que uno de cada tres personas en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo con moderados ingresos se muere de enfermedad cardiovascular. Bueno, no, es que es una de las principales causas de muerte, vamos. De hecho, cuando cuentas esto, yo estoy ahí pensando en, porque además ahora estoy más metido en eso, en todo lo que llamamos la carga alostática, que es ese proceso en el que el cuerpo va aprendiendo y se va adaptando en función Mm. de todas las variables, tanto internas como externas, que le estamos dando. Entonces, claro, cuando hablas de esto, claro, yo entiendo que hay enfermedades como, por ejemplo, pues, o una patología como cuando ya se convierte en crónica la obesidad o el cáncer o enfermedades cardiovasculares que son lentas y acumulativas. Es decir, Sí, claro. que son mantenidas en el tiempo
con variables inflamatorias, hormonales y metabólicas que están muy elevadas durante mucho tiempo Claro, y que al claro. final, claro, lógicamente tienes que pensar, ¿qué hace? O sea, la pregunta es, ¿cómo se adapta el cuerpo ante esa situación de estrés continuado y que no es capaz de equilibrar? Es decir, que no es Claro. capaz de amortiguar. Claro, Oye, pues, todos esos son los indicadores, ¿no? que estamos viendo. Pues se mm, vuelven como, aumenta la presión arterial, aumentan hormonas que son pro crear un ambiente estresante. Al fin y al cabo el estrés es una especie de síndrome metabólico. mm, Se aumenta el colesterol, aumenta la epinefrina, la adrenalina y eso pues crea pues un aumento sostenido de la presión arterial, más resistencia a la insulina, que en un mm, momento agudo puede ser una respuesta coherente y fisiológica ante un estresor, pero de manera crónica no. Y eso claro. nos enferma. Entonces, bueno, el riñón crea una serie de adaptaciones. Es todo muy complejo, ¿eh? Y estoy seguro que todo lo complejo que lo podamos comentar y se puede hablar es una mínima parte muy simple de lo que realmente ocurre. No, porque además aquí nosotros nos estamos centrando en una parte que es pues, todo el sistema a lo mejor cardiorrespiratorio o cardiovascular, pero que hay otros sistemas que también están entrando en juego y por eso mucho se tiene muy en cuenta esa fisiología integral donde Claro. está todos los sistemas, cómo están funcionando y cómo están intentando regular esa situación de riesgo o de estrés que hemos hablado, ¿no? Mm, claro, La verdad es que, joder, que yo me podría pasar horas también hablando contigo aquí de esto. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Yo sé que vosotros, además, como a ti te gusta bastante el ejercicio, pues mm, tuviste la idea de montar pues, un servicio que se llama Área Sístole, que en mm, Castilla-La Mancha, donde sí, trabajáis pues, esta situación con diferentes profesionales de la salud, pues mm, trabajáis médicos, trabajáis psicólogos, trabajáis entrenadores, trabajáis nutricionistas. Y mm, bueno, pues quiero que me cuentes un poco tu experiencia y también si mm, tenéis mucha gente que va con vosotros que tenga un exceso de peso. sí. Bueno, lo que hacemos en Área Sístole, lo que intentamos hacer es pues un programa de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca no la hemos inventado nosotros. Y de hecho son programas donde una vez que el paciente que ha sufrido un evento cardiovascular o tiene una patología cardíaca sale del hospital, de esa fase hospitalaria, bueno, pues se le enseña o se le educa en un buen estilo de vida, porque sabemos que le protege la enfermedad cardiovascular y disminuye la probabilidad de que uno se muera, se va a morir más tarde, y le disminuye la probabilidad de que sufra un nuevo evento cardiovascular. Y entonces, pues los pilares básicos de la rehabilitación cardíaca son el ejercicio físico, la educación nutricional, el apoyo psicológico y luego la visión pues cardiológica, ¿no? Que estamos con ellos entrenando y latido a latido están monitorizados, bueno, pues Ujú. para que no ocurra nada, ¿no? Y incluso a veces, bueno, pues tenemos que parar, es decir, ya cosas muy cardiológicas que vemos que adaptamos el entrenamiento en vivo. La verdad es que Y, yo he visto vídeos vuestros en YouTube, que los pondremos también en los enlaces y es súper interesante ver a lo mejor cómo están monitorizados y llevan el monitor encima de una caja cuando la están empujando a lo mejor o están haciendo claro, es que ejer- lo que pasa es que el 100%, y me equivoco poco, de centros de rehabilitación cardíaca, pues priorizan, y de hecho yo aprendí rehabilitación cardíaca en el hospital donde hice la residencia, con ejercicio pues aeróbico de intensidad principalmente moderada, incluso baja moderada, durante Ujú, todo el programa. ujú, Lo que ocurre es que, y es otro tema, cada vez pues tenemos más estudios y más evidencia que apoyan la realización de ejercicio, por un lado de fuerza, en pacientes también enfermos de corazón, y por otro lado ejercicio de alta intensidad. Empezamos a ver que lejos de lo que nos parecía agresivo, porque aumentaba demasiado la tensión, aumentaba demasiado la frecuencia cardíaca, es seguro también en pacientes con cardiopatía. Obviamente, pues siempre monitorizado, latido a latido, ya te digo, a veces tenemos que parar y adaptar los entrenamientos. Entonces, lo que hacemos en Área Sístole es hemos creado o ideado un programa de rehabilitación cardíaca donde en lugar de realizar ejercicio continuo, pues realizamos ejercicio también de fuerza y trabajamos con alta intensidad. Alta intensidad, entre comillas, porque siempre hay que respetar una progresión de adaptación al ejercicio en pacientes, por un lado, que han tenido un infarto o un evento cardiovascular y por otro, que muchas veces en su vida han hecho deporte. Entonces, bueno, pero vamos, son sesiones, digamos, de HIIT adaptado, ¿no? A cada paciente. Y es que es muy eficaz, es que sabemos que en comparación, y esto lo sabemos por evidencia científica y estudios, en comparación con el ejercicio continuo, el HIIT es tan eficaz
y probablemente más eficiente. Consigue lo mismo en menos espacio de tiempo. Y eso, pues en la vida que tenemos, cuando entrenamos 3 sesiones a la semana, a mí me parece fundamental. Claro, yo siempre explico que el HIIT es un instrumento muy interesante a nivel agudo, que posiblemente cuando se va manteniendo en el tiempo, o sea, que es decir, cuando por ejemplo lo equiparo con un entrenamiento moderado a largo plazo, a 6 meses, un año, más o menos tienen los mismos resultados, pero sí que es cierto que a nivel agudo mejora Es más mucho rápido. y eso interesa mucho. Ahora, sí que también es cierto que con personas que hayan tenido algún evento cardiovascular, pues es importante que haya una persona especialista en ese tema que controle y monitorice constantemente esas sesiones de entrenamiento. Y luego tiene otra ventaja, y aunque esto va también muy en función a la sistemática que sigas, ¿sabes lo que pasa? Que el ejercicio continuo es más aburrido muscularmente, no me refiero psicológicamente, sino que ¿cómo lo hacemos? Pues ahí en rehabilitación cardíaca lo podemos hacer o en cinta, En o una en bici. remo, o en bici. En Mm. cambio, cuando planteamos sesiones de HIIT, también son muscularmente más atractivas desde una perspectiva de mejorar la composición corporal, porque Mm. empezamos a hacer HIIT, pues a lo mejor con preses de hombro, con sentadillas, con remos, y entonces son mucho más dinámicas y desde mi punto de vista también pues tienen esa ventaja, y es que muscularmente o en cuanto a la composición corporal pues mejoran más. O sea, que realmente lo que hacéis es combinar una fase aeróbica y de intensidad elevada, vamos a decirlo, ¿no? Como por intensidad alta, más una intensidad de fuerza alta, ¿no? O sea, es decir, que Sí, combináis hacéis como sí, un entrenamiento combinado concurrente. sí, sí, vamos, nuestros entrenadores, yo creo que se puede decir, son entrenadores de CrossFit. Y Qué lo que bueno. hacemos son sesiones de CrossFit en pacientes, en nuestros pacientes. Pues la verdad es que en las últimas guías que salieron del 2020, justo Sí. en el momento del confinamiento, Mm, de las guías de cardiología deportiva y ejercicio, ya hablaban del entrenamiento de fuerza en diferentes poblaciones, y entre ellas pues estaban las personas con obesidad, personas con hipertensión, dislipemias, sí. incluso con diabetes, es decir, que ya hay evidencia además, con un nivel de evidencia alto que Ujú. te hace recomendar ese tipo de entrenamientos. O sea, que para mí de verdad que es un orgullo y también una felicidad ver que hay médicos que estáis haciendo ese tipo de entrenamientos. Pues me alegro, muchas gracias. Y luego yo te quería preguntar, ¿cómo es la instrumentación que utilizáis para controlarlo? Porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues están utilizando un pulsómetro. No, Vosotros no la utilizáis verdad que esto, pulsómetro. no. Bueno, lo usamos, pero además de muchas veces desde una perspectiva psicológica en las primeras sesiones. Luego en las últimas se lo quitamos y te Ujú. explico por qué. Bueno, lo que usamos principalmente desde el punto de vista médico o cardiológico, pues es un monitor de pulsaciones con línea de electrocardiograma, con incluso saturación, aunque al final se la quitamos cuando nos aseguramos que no tiene ningún problema respiratorio, pero principalmente monitorizamos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y una línea de electrocardiograma. ¿Por qué? Bueno, porque los pacientes que acaban de salir del hospital o han salido hace un mes o 2 meses, o me da igual, un año, si aún no han empezado a hacer ejercicio, sí que al principio tenemos claro y sabemos y vemos que pueden presentar algún evento de índole arrítmico. Y luego también, bueno, pues sabes bueno, nosotros sabemos que las alteraciones isquémicas, es decir, si se reproduce una estrechez en una arteria coronaria que dé angina, se pueden ver en la repolarización de cada latido. Entonces es fundamental entrenar con un monitor y encima pues revisado por un cardiólogo. Eso no puedo defender otra cosa, ni puedo defender porque que esto se puede hacer en cualquier sitio sin un cardiólogo o sin alguien que esté acostumbrado a ver electros, porque bueno, pues a veces tenemos problemas, o sea, eso ocurre y muchas veces tenemos que adaptar los entrenamientos porque al principio hay mucha extrasistolia, por ejemplo, y esto es algo que ocurre. Y además es súper curioso. La trasistolia con el ejercicio aparece en las primeras sesiones y a las 3 o 4 semanas de hacer ejercicio Mm. desaparece casi siempre. Qué bueno. Desaparece. Y luego Qué una bueno. cosa muy curiosa que ocurre con la rehabilitación cardíaca es que no solo el corazón, por esta desaparición o que se acostumbra a este esfuerzo, sino que también el cuerpo reacciona por... Lo que hacemos con las pastillas muchas veces es tratar de una manera menos eficaz algo que podríamos tratar con educación en estilo de vida, en entrenamiento y en alimentación. A muchos pacientes, y yo diría que más de la mitad, les tenemos que bajar las pastillas para la tensión
y el betabloqueante que se da siempre. Y no lo hacemos porque nos apetezca, en plan, mi objetivo es quitarte las pastillas. No, pero es que empiezan a hacer ejercicio y es que es un patrón súper común. A las 2 o 3 semanas estoy aplomado, doctor, tengo la tensión en 9 la alta. Entonces, bueno, pues bájate esta pastilla para la tensión. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio físico tiene esa repercusión y a las pocas semanas de hacerlo de manera regular, tu cuerpo mejora. Y al final tenemos que quitar las pastillas. Es que fíjate, es Bajarlo. decir, estás hablando de 2 semanas con a lo mejor que 3 sesiones, 4, Sí, como mucho. bueno, nosotros hacemos 3 y luego sí que les damos pues una orientación para que cuando vemos que están estables puedan hacer algo en casa. Sí, o que incluso mejoren el NEAT, que vayan, que su actividad diaria pues aumente un poquito, ¿no? Eso es, eso es. Pues tú fíjate, si es que eso yo muchas veces, igual que lo comparto y lo llevo mucho tiempo diciendo en charlas, es cronifica el ejercicio, porque una vez que le das el tiempo suficiente para que el ejercicio actúe, tiene unos beneficios sobre la salud muy altos. Y el gran problema que nos encontramos en rehabilitación cardíaca, en casi todo, en general, en casi todas las enfermedades, es la adherencia. Es decir, la gente no consigue de alguna manera mantenerlo en el tiempo. Por lo tanto, está siempre Claro, con picos, oscilando. subidas y bajadas. Sí, sí, eso lo vemos muy frecuentemente. Mm. ¿Y vosotros tenéis un nivel de adherencia alto allí en vuestro centro? Altísimo. Yo diría que sí, eso no lo hemos medido, pero es que todos terminan los pacientes encantados. Y te voy a decir otra cosa, tenemos el programa de rehabilitación cardíaca, que sería fase 2, y luego les ofrecemos, pues los pacientes que ya superaron en su día la rehabilitación cardíaca o directamente quieren seguir y sabemos que están súper estables y ya no necesitan que haya una visión o una monitorización clara por el cardiólogo, pues seguir ya sin su monitor, quizá con un pulsómetro, donde ellos saben las pulsaciones que pueden manejar, y es que se quedan muchos. Claro. Es que se quedan a entrenar porque les encanta. Es muy divertido, en realidad, ¿eh? ¿Sabes qué ocurre? Que yo creo que ahí también tenéis ese componente, como has dicho tú, de CrossFit, que yo lo hablo mucho. A mí el CrossFit me parece una metodología de entrenamiento súper interesante porque abarca casi toda la condición física. Estamos hablando de agilidad, de coordinación, de fuerza, de capacidad cardiovascular. A mí me gusta mucho, personalmente creo que no se hace del todo correcto en muchos box, pero no en todos, es decir, no estoy generalizando, por las intensidades a lo mejor tan altas que se llevan a gente, por la falta de progresión, más que nada, y control de técnica. Pero sí Sí. que lo que es el propio ejercicio, pero me gusta. Pero es que además el CrossFit tiene un componente que yo creo que a lo mejor es el que dais vosotros, que es esa comunidad, ¿no? ¿Cuánta gente entrena en vuestro centro así junta y cómo lo Hombre, coordináis? por tema de monitores y de estar, como tú has dicho, muy encima de la técnica de cada uno, piensa que es población muy especial. Y con especial no me refiero a que no han hecho en su vida una sentadilla, Ya, que no son gente deportista normalmente, algunos tenemos. sedentarios. Claro. Entonces, son 4. Nosotros entrenamos a 4 personas a la vez. Luego, cuando pasan a la fase 3 hemos llegado a tener 5. Quizá ahí Muy bien. podríamos meter alguno más, pero no son clases de 14 personas. No, Eso pero que estamos muy... ese microgrupo es muy interesante porque posiblemente genera mucha adherencia, aparte de con los propios profesionales de la salud, que tendréis una buena relación, que yo creo, al final tener motivos por los que hacer algo y tener un feedback de una supervisión por un profesional genera mucha adherencia a los programas. Claro, ¿no? Y que ellos se lo pasan muy bien, que es muy divertido, de verdad, que vamos, yo voy a un box y hago CrossFit y es que a mí yo me lo paso bien porque me río, yo no me lo paso bien solo porque sienta que he hecho deporte, yo me lo paso bien porque me comento con el de al lado, me pico o sanamente, no sé, y eso lo damos allí, ¿eh? Pues ese factor de verdad creo que es fundamental, el de divertirse. Eso muchas veces se habla del tema de las variables de control, que nosotros la llamamos fit, y ya se habla de que a ese fit de frecuencia, intensidad, tipo y tiempo hay que añadirle la E de enjoyment, ¿no? De disfrute, Oh, de divertirse. Porque si no te sí, sí, diviertes, no vas. estoy de acuerdo, Entonces, totalmente. entonces, bueno, pues ya veo que la experiencia es buena y tenía una pregunta ahí que tenía para final, pero Ujú. que se me ha ido un poco, pero en general era cuál era tu experiencia con esas personas y qué crees que se podría mejorar en el futuro en la rehabilitación cardíaca.
Sí, bueno, pues mi experiencia con ellos es fantástica. Obviamente, cuando hablamos de ejercicio físico y enfermedad cardiovascular o alimentación, pues tienes que tener una visión muy global y de muchos años para poder darte un dato objetivo. Hay una frase de un cardiólogo que sigue activo y es jefe de sección en un hospital de Madrid, que me encantó cuando nos la dijo, y es que yo creía que hacía las cosas bien hasta que analicé mis datos, ¿no? Porque tú puedes tener una experiencia muy buena, pero luego la gente también lo pasa mal. Claro. Mi feedback o el feedback que nos da la gente o mi experiencia es muy bueno. La gente sale contentísima, se quedan todos. ¿Y qué creo que se podía mejorar? Lo tengo clarísimo con la rehabilitación cardíaca. Aún a día de hoy hay 9 provincias españolas que no tienen rehabilitación cardíaca. Y el sistema sanitario no da cabida a todos los candidatos que deberían de beneficiarse de someterse a un programa de rehabilitación cardíaca. Debemos de estandarizar la rehabilitación cardíaca de todo el mundo que sufra un infarto, sea cual sea. Hombre, si ya estás encamado y tienes una demencia severa y haces vida cama o cama-sillón, seguramente te pueda beneficiar bien poco. Pero para todo lo demás, todo el mundo mejora. Tenemos experiencia de gente que le dijeron que iba para trasplante y terminó mal, pero termina haciendo 1 hora de bicicleta cuando no podían andar. Y decían, vas para trasplante el mes que viene. Todo el mundo mejora. Todo el mundo debería de poder someterse a un programa de reacción cardíaca y más allá deberíamos de no llamarlo o de crear programas no solo de rehabilitación cardíaca, sino de educación cardiovascular. Esto ojalá no fuese necesario, pero desgraciadamente lo es, porque no sabemos en la sociedad el ejercicio que debemos de hacer ni cómo alimentarnos. Eso ya a nivel político, educacional, pues creo que es otro nivel. Pero Sí, es una lucha que hay ahí constante y que bueno, yo siempre soy positivo y creo que irá cambiando. Yo creo que también esta pandemia ha hecho que la gente por lo menos se replantee un poco el tema del movimiento con ese confinamiento, es decir, nos hemos visto en un momento muy sedentarios, que yo muchas veces les explicaba a la gente, digo, pero si es que yo he visto acelerometrías de gente sin estar en la pandemia que han estado 22 y 23 horas sin moverse. Es decir, que tampoco es una cosa que no se dé sin la pandemia, o sea, que se da cuando tú puedes hacerlo. Entonces, bueno, pues yo creo que se van a ir cambiando ciertos hábitos, yo creo que cada vez tenemos más voz, yo creo que la divulgación, como la que haces tú, como la que hace Borja Bandera, otros compañeros médicos desde la SEN o desde de la propia Asociación de Cardiología Española, o sea, Sociedad Española de Cardiología, que también tiene canales de difusión muy grandes, yo creo que se están haciendo las cosas pues cada vez mejor, cada vez mejor. La pregunta que te iba a hacer era la siguiente, y era si tenían mucho miedo a la hora de hacer ejercicio personas que habían pasado por un accidente cardiovascular y cómo solucionabais un poquito eso. muchísimo. Y eso va vinculado a algo que no te he respondido, que es lo del pulsómetro. Muchísimo. A la gente, no hemos hablado, pero el apoyo psicológico es fundamental y muchas veces es lo que más les mejora. El saber que no tienen que tener miedo si alcanzan X pulsaciones, que no tienen que tener miedo si quieren volver a acostarse con su pareja, el no tienen que tener miedo en quedarse solos o en conducir, que muchas veces son, entre comillas, tonterías que se les meten en la cabeza y les cortan mucho más que las propias limitaciones que ya de por sí tiene el haber sufrido un infarto. Y Son es brutal. Y mira, al las creencias principio, limitantes, ¿no? Esas creencias sí, limitantes que te obligan a hacer algo o sea, o te evitan hacer una cosa que es bueno para ti. claro, mira, al principio, precisamente, les decimos o aconsejamos, oye, deberías de tener un pulsómetro para, bueno, que tú mismo te des cuenta que lo que estás haciendo o las pulsaciones que aquí llegas y que las vemos en el monitor, tú también te las veas en la muñeca y que eso no es limitante, porque mucha gente dice, no, es que llego a 120 y ya me paro. Bueno, tranquilo, quizá puedes llegar a 150. Ya, Entonces allí lo ves con su pulsómetro. Lo malo del pulsómetro es que te acostumbras a tener siempre el, a ver si estoy mal, ah no, voy ya, a 120, ah no, ya, voy a 130. Y ya. luego al final puede ser malo, pero en un primer momento les ayuda bastante a, bueno, pues quitar ese miedo. Bueno, eso también se puede trabajar con la escala de esfuerzo percibido y muchas veces eso se puede hacer tapando el pulsómetro y Sí, obligando a la persona a decir una valoración de 6 a 20, que es sí. la escala de Borg de 6 a 20, y que ellos intenten acercarse a las pulsaciones reales. Entonces, al final van aprendiendo a autogestionar a la propia sensación que le da el cuerpo y con el tiempo, al principio no clavarán ninguna y con el tiempo serán capaces de decir, pues mira, voy a 120 pulsaciones o voy a 150 porque sé mis reacciones, ¿no?
Eso es, sí. O también con el test del habla lo hacemos bastante. Ah, En plan, qué mira, bien. mientras puedes decir una palabra y no tres, estás en el rango donde queremos trabajar hoy. Ah, mira, qué Cosas. interesante. Eso es otro test que muchas veces se hacen en la vida real, que se saca poco en lo que son en los artículos científicos, pero que sirven mucho en el campo, ¿no? En el día a Claro, día. La verdad claro, es que claro, claro. qué bien, qué buen trabajo hacéis. Y de verdad que me alegro un montón que hayas estado aquí, que nos cuentes tu experiencia, porque yo creo que muchas veces fragilizamos a esta sociedad y sobre todo a las personas que tienen algún tipo de enfermedad, bueno, pues tienen la enfermedad, pero se pueden hacer muchas cosas y de hecho habría que hacerlas. Así Claro, claro. que, pues mira, más médicos como tú, José, que yo estoy encantado de conocerte y que estés en mi entorno un poco, aunque sea online ahora, pero que espero que nos podamos ver pronto y seguir charlando y tomar algo juntos. Así que muchísimas gracias por estar en Obesity Management School. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Para mí esto es un orgullo, la verdad. Yo me lancé un poco a divulgar no hace tanto y la verdad que estoy muy contento de, bueno, pues de tener la consideración de gente como tú, Javier. Yo encantado, un orgullo y desde luego para cualquier cosa que quieras contar conmigo, pues aquí me tienes. Pues seguramente que hagamos más cositas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando o viendo por los canales de YouTube y nos vemos en próximas entrevistas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Chao. Adiós.